Muy bien. Gracias por estar acá de vuelta. Cancelamos celulares o cualquier cuestión que vaya a haber. Regresamos al estudio y vamos a meternos a las bienaventuranzas de Jesús. Estamos en la 159, si están de acuerdo. Muy bien. Vamos a analizar estas bienaventuranzas eh, desde un punto de vista metafísico. El número 8, son 8 bienaventuranzas. El número 8 quiere decir, es el número del infinito. Quiere decir vivir para la eternidad. Así como dijiste hace ratito, ¿verdad? Vivir para el ser eterno, vivir con cosas que conllevan el ser eterno. Entonces no solamente Jesús tiene estas 8 bienaventuranzas, también el señor Gautama dio el octuple noble sendero, que son 8 prácticas que si las llevas a cabo, vives de acuerdo al Dharma o la ley, o nuevamente el principio de la vida. Y también Patanjali dio los 8 Yoga Sutras, perdón, los 8 pasos de la meditación que tienen que ver con los Yoga Sutras de Patanjali, los 8 preceptos del yoga. ¿Ok? El número 8 tiene ese contexto, digámoslo así, divino, y es hora justamente de que nosotros pues lo practiquemos en un sentido como más amplio. Entonces, si les parece bien, quien me quiera ayudar a leer Bienaventuranzas, en esos 2 primeros párrafos que están ahí señalados. Te paso este de acá. Tómale. Bienaventuranzas. Las bienaventuranzas fueron 8 preceptos dados por Jesús en una montaña, a orillas del mar de Tiberias, rodeado de miles de personas en uno de los parajes más bellos de Israel. Las bienaventuranzas vienen a ser, junto con el Sermón del Monte, la síntesis del planteamiento de una vida sin problemas y feliz propuesto por el Maestro de Jesús. Ok, muy bien. Vamos a ver justamente este asunto de las bienaventuranzas y vamos a ir comprendiendo cada una de las cuestiones de acuerdo a los principios de Jesús. Entonces, para subrayar, en la página 162 dice, primero entra un camello en el hueco de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Quién es el rico? El que lo sabe todo. Jesús justamente, pues Jesús no estaba en contra de nadie, pero sabía que como vivían ciertas personas, pues y eso ocasionaba un problema. Y él denominaba ricos a los que tenían orgullo. Un rico es el que se cree ya hecho, el que considera que tiene ya todo logrado y por lo tanto no tiene capacidad de aprendizaje. Diríamos que es el terco, el cabeza dura, qué sé yo. Y esto es muy evidente porque allí hay un error muy grande. No sé si saben de alguna persona que haya cometido un error. Y digámoslo así, no pasa nada con el error. Pero 2, se dan cuenta que cometieron un error. Pero número 3, no cambian o no viven de un modo diferente o no, a pesar de que saben que fue un error. Algo dentro de ellos no les permite admitir el error. Y eso es un gran problema porque el verdadero pecado es el error que se comete por ignorancia y que esa ignorancia hace que una persona no quiera cambiarlo, no quiera cambiar. O sea, una persona que comete un error y no quiere cambiarlo es en realidad la que está en pecado, verdaderamente de acuerdo a las escrituras. Y por eso en metafísica decimos, los pecados se acabaron. El único asunto es la ignorancia.
Una persona que quiere salir del error, aprende, estudia, medita, reflexiona, observa más cosas, sale, digámoslo así, de su burbuja. Y entonces dice, más fácil entra un camello por el ojo de una aguja, que eran justamente las puertas de entrada a las grandes fortalezas medievales, bueno, de ese tiempo, dejaban abierto en la noche ese caminito, digámoslo así, o esa puertita, que es una puertita baja, que tú para pasar tienes que agacharte. Un comerciante en la noche tenía que agacharse, es la puerta que quedaba abierta toda la noche para que entraran los comerciantes a vender y demás. Y entonces tenían que entrar agachados, había un guardia por allí, y si era un delincuente, pues le cortaba la cabeza. Por eso era esa puertita a la que se le denomina el ojo de una aguja. Entonces, dice, es una puertita chiquita, dice, con todo lo que son grandes los camellos, dice, más fácil entra un camello que un rico al reino de los cielos. El reino de los cielos, ¿qué es? ¿De acuerdo a lo que hemos estudiado? La armonía, un estado de conciencia, ¿qué más? Las virtudes. Es pasártela bonito en la vida. Es vivir en un cielo interno. Es el reino. ¿Qué quiere decir reino? Reinado, o sea, gobierno de los cielos, de tu mente, de lo superior, que reinan los cielos en tu vida. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esto se malinterpretó fortísimo para Jesús y entonces por eso se empezó a romantizar ser pobre. Pero Jesús hablaba en parábolas. Y entonces, cuando habla del rico, habla de la persona orgullosa, vanidosa, que no cambia, que está aferrada a sus ideas, a su modo de vida. Y eso es justamente que esas personas pues no se disfrutan para nada un reino de los cielos, ni un bienestar, nada. Están apegados a sus versiones de la vida. Y eso es fortísimo. Son gente que se vuelve acartonada, gris, y prácticamente, dice, no pueden entrar a gozarse la vida, si lo vemos desde ese punto, ¿verdad? Dice en la 162, para subrayar en propuesta, es, la palabra rico es sinónimo de intelectualidad, de espíritu. En metafísica tenemos un equilibrio entre mente y corazón. Pero si nos preguntan, somos un poquito más de corazón. Sí estudiamos muchas cosas, muchísimas cosas, pero el tema es el feeling que tienes. Y si tú tienes feeling, pues va para adelante. Pero también, como les dije, Jesús y todos nosotros tenemos que estudiar. Tienes que prepararte, tienes que saber, a ver, ¿de qué va la Kabbalah? ¿De qué va el egipcianismo? ¿De qué va el Sanatana Dharma? ¿De qué va los misterios de Eleusis de Grecia? ¿De qué va la doctrina secreta? Todas las enseñanzas espirituales que han estado antes de que uno esté aquí. Y en metafísica lo que hacemos es que las conocemos todas. Como dice el jarabe tapatío, ¿verdad? A todas les decimos que sí, pero no les decimos cuándo. O sea, en metafísica conocemos todo justamente para que no le vean la cara a la gente. Entonces tú empiezas a entender en qué plano trabaja cada religión, cada persona, cada mancia, cada situación interior, que no es poca cosa, porque hay muchas cosas en las cuales estamos inmersos en cosas interiores y cuando menos nos damos cuenta ya nos metimos una secta, ¿verdad? Porque ya hay tantas mezclas de cosas. Vas al masaje y te ponen el huevito por ahí. Dices, ¿quieres que te ponga un huevito? Tenemos un huevito. ¿No han ido? No. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Pero de que existe, existe. El asunto, ustedes pueden ir a todas las prácticas, pero a la hora de que empiecen a meterse con energía, allí mucho ojo. Sálganse de ahí, cuéntenselo a quien más confianza le tengan. ¿Me entienden? Porque esa mezcla es muy peligrosa.
Un masajista que diga, yo sé Reiki, te puedo dar. Esa es la razón factual de que, digámoslo, los padres en las religiones, los que saben sobre todo, toda esa gente empezó a creer que eso era metafísica. Y entonces la religión dijo, no, metafísica, mejor no practiquen nada de eso. Porque justamente para saber quién practicaba metafísica, sobre todo estamos hablando de mucho tiempo atrás, o quién no, estaba cañón. ¿Me entiendes? Todavía el otro día mi tío me dijo, oye, yo estudiaba metafísica en los 60s, era hippie yo, y hacía unos viajes astrales bien chidos, dice. Entonces, pues yo nada más me quedé nada más porque respeto a mis mayores, ¿verdad? Bueno, no los respeto, pero no hablo mal de ellos. El gran asunto es ese, que todo eso se empezó justamente a satanizar. Yo digo que bien hecho, justamente porque la gente no sabía en qué iba a acabar su alma, porque el alma es tu psique, tu psiquis. O sea, es un asunto psicológico. Y una cosa de esas que te dañe tu psique, ya valió quesadilla. Sin queso, que es peor. No hay nada peor que una quesadilla sin queso. Entonces, esto es para que ustedes lo sepan y tengan cuidado de cualquier tipo de pseudo cuestión espiritual. Se los voy a decir cómo se van a dar cuenta facilito, facilito, facilito. Lo espiritual es comercial. Ya. Metafísica no es espiritual. Aquí nadie cree que es espiritual. O sea, ustedes no vienen a hacer aquí nada espiritual. Ustedes vienen a trabajar la conciencia, a reflexionar, a tocarse interiormente, a entrar en un mundo que está dentro de ustedes y que tiene unos principios fortísimos más que humanos. Pero aquí nadie está siendo espiritual, ni intentamos que nadie lo sea. Al contrario, decimos, si hay un espiritual, que salga el desgraciado. Fuera de aquí, fuera de aquí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no queremos ningún tipo de relación con eso. O sea, creo que nunca lo había dicho tan clarito, pero esas son las charlas de Jesús, son para no tener pelos en la lengua. Y a mí me da, como dice el dicho, ¿verdad? Me da roña de nada más pensar que nos crean espirituales. Todo lo espiritual me da roña. No me interesa. Porque eso fue lo que pasó, ¿verdad? Lo de la religión, hay gente que dijo, estoy en contra de la religión, soy espiritual. Y la espiritual estuvo bien un tiempo hasta que ya empezó ahora sí, $2,500 por una consulta espiritual, con un huevito de regalo. Y no Kinder. En serio. Y te les estoy platicando de casos de gente que incluso estaba en metafísica y cayó en esas cosas. ¿Por qué? Por superstición. Entonces, por eso metafísica, sabiamente Rubén dice, es lo interno. Es lo que está intradérmico, está dentro de tu vida metido, está en tu mente, te precede en la existencia, es tu ser. Y entonces allí sí empieza a ocurrir magia, pero sin que tengas tú que venderla, sin que tengas que decir nada. Allí empiezan a ocurrir cosas muy bonitas en tu vida. Y ahora sí, como dice Jesús, por sus frutos los conocerás. Los frutos que te dé la práctica metafísica, tú los tienes que ver tangibles. Si no, quizá metafísica no es para ti. Si empiezas a ver cosas lindas, dices, espérate. Cuando me pongo del lado metafísico, me empiezan a acomodar cosas bonitas. Y cuando no, nada más no pasan. Porque esa era la otra cosa, ¿verdad? Hubo un sistema de condenación, de decir, estás
con Dios o estás con el demonio. Pobre demonio, ¿verdad? Pobre diablo, como dice el dicho. Todos los errores humanos se los achacaban a él. ¿Y él qué culpa? Pobrecito güey, ahí anda penando por todos los que cometen errores. Todavía le echan la culpa. Entonces, ese sistema de condenación se terminó. Nadie se va a ir al demonio. Nadie, porque eso es un estado de conciencia. Quien está criticando ya vive en el infierno. Quien está con celos, con envidia, con vanidad, ya está sufriendo, ya está en un plano negativo, en una lucha interior. Entonces, no necesitan que venga uno vestido de rojo ni nada. Sí, y ese es el gran tema de todo esto. O sea, tu autosalvación eres tú con tu conciencia, tu yo soy. Por eso ven que la mente está encendida en 7 rayos, que se te ilumine tu entendimiento con esas 7 virtudes y dones, que estés en la llama violeta, que es perdonando todos los errores, cualquier situación que te haya ocurrido, que estés justamente en esa conexión con el Padre, que es la presencia yo soy por encima. Y ahí ven el triangulito que les conté que tienen encima de ustedes, ¿verdad? Que es el triángulo de la Trinidad. Ese triángulo, o sea, literal está sobre tu cabeza. Dice el maestro Saint Germain que se puede acercar de 30 a 3 metros dependiendo qué tanta conexión tengas. Por eso lávense la cabeza todos los días. Pues sí, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, y no me lavé la cabeza. Espérate, por allí te entran la energía de la luz. En el tope de la cabeza está su energía más alta. Lo hemos estudiado aquí, ¿verdad? Que es el caduceo cuando se eleva. Y aquí es donde está ese chakra coronario que te hace un Buda, un iluminado. Entonces, por supuesto, va de la mano con Jesús. Vamos a ver el punto de las bienaventuranzas, que estamos avanzando dentro de ello. Dice, comienza las bienaventuranzas, y viendo la muchedumbre subió a un monte, y sentándose se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, podemos leerlo todos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Muy bien, comencemos entonces la primer bienaventuranza, 164. Esto es de enseñanza crística. Ya vimos estos senderos. Y entonces la primera bienaventuranza es, bienaventurados los que claman, porque ellos serán consolados. ¿Quién es el que clama? El que llora, el que, decimos en México, el que no chilla, no mama. Llorar es reclamar tu bien. Entonces es necesario pedir y se te dará. Y en metafísica pedimos, tiene que ser así, pedimos caprichosamente cuando decretamos. Dice Paramahansa que tienes que armarle un berrinche divino a Dios. Berrinche es muy interesante. No quiere decir sufriente.
Un nene cuando hace berrinche no está sufriendo. Él se está expresando. Sobre todo cuando no tiene el lenguaje todavía, es una expresión natural de su existencia, de que algo quieren y hasta que no lo reciben, no se callan, igual tú. Hasta que no recibas tu bien, no dejes de decretar, no dejes de poner tu mente en lo alto, no dejes de ponerte en superior. Justamente el gran asunto es clamar, es orar en un modo alto. Dice acá, en la página 164 les propongo que subrayemos, dice, es de abajo hacia arriba, chequen, es la 1, 2, 3, 4, 5, sexta línea. Si se reconociera que Dios es la única y verdadera fuente de prosperidad, salud, éxito y armonía personal, si siempre se fuera humilde y se orara por mayor comprensión mientras es próspero, exitoso, saludable, jamás se tendría que lamentar estar pobre, enfermo y desvalido. Luego en la página 165 el segundo párrafo dice, así que todo el que clama por algo y lo solicita al Padre lo tendrá y será consolado. Pero no se pide suplicando, sino con la oración científica, dándole gracias al Padre por haber recibido. Dice, si necesitas un trabajo antes de tenerlo, afirma, gracias Padre porque ya estoy trabajando. ¿Cómo es? Gracias Padre porque ya estoy trabajando. Y ese es el decreto de tarea. Gracias Padre porque ya estoy trabajando. Sí, el tema del trabajo es muy interesante. El tema del trabajo es tener una vida de generación constructiva, que tú generes cosas constructivas en tu día a día. Eso debe de ser un trabajo. Obviamente, la provisión viene de la mano con ello, pero la provisión tiene que ver más con el mentalismo y con la vibración que con el realizar un trabajo. O sea, tu trabajo puede ser barrer, pero si tu mente no hay miseria, no hay negatividad y demás, tú barres todo el día y eres próspero y te va bien y triunfas y todo. Es que más bien tu mente es ¿dónde está tu mente? Es como decimos, ¿dónde está tu oración? ¿Dónde está la noción de tu presencia? Entonces, si en tu mente tú sabes que Dios es la fuente de todo el bien y Dios te quiere ver próspero, feliz, saludable, con todo lo bueno, el trabajo que tú hagas es un complemento, pero en realidad esa riqueza o esa salud te va a venir. Pero el trabajo es ser constructivo en tu vida, que es una cuestión correcta en la vida. ¿Vamos bien? Si hay dudas, me dicen. Seguimos. Justamente vamos a ver que dice acá, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, el espíritu es la esencia y la verdad espiritual. O sea, les he contado este cuentito que dice Leadbeater, un gran maestro de metafísica, que dice, un día un párroco de una iglesia que tenía un gato, decidió amarrarlo a la cama porque se le escapaba el gato. Y entonces pues oraba, ¿verdad? Así como mi amigo Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando estaba orando, pues los otros monaguillos y todos los sacerdotes y todos los padres lo veían. Y al poco tiempo, todos empezaron a amarrar un gato a su cama cada vez que oraban. Y se volvió una costumbre en ese pueblo orar con un gato amarrado a la cama. Y entonces la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Funciona o no funciona, verdad? Hay que comprar un gato. Es superstición. Eso es lo que decía, eso es ya caer en la superstición.
Exacto, pero entonces como una persona ves que una persona famosa lo hace, ajá, exactamente, o un influencer o alguien, o una autoridad, un gobernante, y entonces es allí donde, pues obviamente falta discernimiento y criterio, porque la salvación no viene a través de ello. ¿Me entiendes? El gran asunto es la oración. Y eso es justamente donde se pierde el espíritu. El espíritu es elevar tu conciencia. La oración debe servir para elevar tu conciencia. Nada tiene que ver si tienes gato, perro, perico, ¿verdad? Imagínense amarrar al perico allá a tu cama. Pues no. Y luego, en verdad, que tu oración sea verdadera. No. ¿Qué es la verdad? La verdad es el principio crístico. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. La verdad espiritual es la verdad de tu ser. ¿Tu ser sufre? No. ¿Tu ser tiene hambre? No. ¿A tu ser le falta algo? No. ¿Tu ser tiene carencias? No. ¿Tiene inteligencia? Sí. En el ser está la verdad. O sea, la verdad del ser es esa. Todo lo superior. Dice Connie Méndez, yo soy la radiante y brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. ¿Cómo es? Yo soy la radiante y brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. Es la verdad de tu ser. Entonces, orar o adorar en espíritu y en verdad es adorar en espíritu, en la esencia de la oración, tu elevación, y en verdad, en tu perfección, en tu salud, en tu amor, en tu fe, en la paz, y te quedas allí. Entonces, Jesús no da instrucciones, no nos ordena, es antirritualista y antiformalista. Ya hablamos de los youtuberos. Y ahí está el tema, ¿verdad? Esto es fortísimo. Dice, los fariseos usaban la técnica de la culpa para ganar seguidores. Mientras se mantuviera una persona con sentimiento de culpa, pues ellos tenían seguidores. Pero dice Matt Fox, lo que está ahí en pantalla, creerse culpable, aunque no seas culpable de algo, es justamente ser culpable. Eso es fortísimo. Esto se los digo porque hay personas que son expertas en echar culpas y hacer sentir culpables a los otros. Y si tú caes en su juego, tú eres culpable. Entonces, por eso en metafísica decimos, yo no acepto karma mío ni de nadie. ¿Cómo es? Yo no acepto karma mío ni de nadie. Gracias, Padre, ¿verdad? Te liberas de todo eso. No sientas culpa por nada. O sea, el sentido de la culpa solamente te retrasa. Si cometiste un error, límpiate, cambia tu vida, sé positivo, vive del modo positivo, decreta, ora, eleva a tu mente. Pero en realidad eso es lo que debes de hacer. Y entonces Jesús, su objetivo era liberar al corazón del ser humano de poner su confianza en cosas externas, ya sea para cosas temporales o la salvación espiritual. Cualquier mancia, cualquier ritual, cualquier cuestión, para vivir una vida nueva, con actitud mental nueva. La Biblia tiene completamente la metafísica allí metido. Ya vimos los pobres de espíritu, pero los pobres de espíritu entonces son los que no tienen apego a sus ideas. Ya ves que hay gente así como ideática, ¿verdad? Que dice, así como yo digo es. Pues está bien para ti. Pero es distinto si tú todos los días ves una forma nueva. Ves cómo cambiar, cómo modificar. Y eso es lo que debe de hacer la oración en tu vida. O sea, nosotros vemos dificultades porque estamos todavía viendo en el pasado nuestra vida, donde había esos errores o dificultades. Pero cuando tú te regeneras o cuando tú tienes en el presente tu decreto, allí no existe error todavía. El error estaba en el pasado, en la idea del pesado y en la idea del error. Entonces dice, el pobre de espíritu
Bienaventurados los pobres de espíritu es aquel dispuesto a dejar a un lado su actual modo de pensar, sus ideas y prejuicios. O sea, no creernos que estamos bien. A veces pasa porque estudiamos metafísica, decimos, oh, yo sé metafísica. Y tú te callas porque no sabes nada. No, y al contrario, a mí me gusta por eso hablar con toda la gente y ver qué piensan. Y les digo, eso, así cuando me dicen algo, le digo, sí, eso que tú piensas, eso es. ¿Por qué? Porque todo es mente en realidad. O sea, nos reunimos aquí no para cambiar la visión de nadie. En realidad, lo que hacemos aquí es profundizar más para reflexionar en lo que pensamos y ya. Pero cada quien decide cómo piensa y cómo mueve su vida, y etcétera. ¿Me entienden? ¿Qué es la diferencia de una religión? Una religión establece dogmas, establece ritos, establece modos de pensar, fórmulas de vida. Y cuidado un poquito más y ya te empiezan a vigilar a ver qué haces, ¿no? Mande. En esta parte, en esta parte que acabamos de pasar, en donde están los prejuicios y todo, sería lo que en otras actividades hemos visto como personalidad. Y como que en el ser crístico está como las virtudes y lo positivo, y en la personalidad están las culpas, los prejuicios, podríamos... Sí, toda aquella idea rancia de nuestra vida es un cargamento. Entonces, eso es lo que no podemos permitirnos. Hay personas que a lo mejor no son apegadas a las cosas materiales, pero sí a sus opiniones, a su modo de ver la vida, están apegados mentalmente a cosas. Dice acá, ¿verdad? Las posesiones son opiniones preconcebidas, confianza en nuestro propio juicio, certeza en las ideas con las que estamos familiarizados, orgullo espiritual por méritos académicos, por ser quién sabe quién, o hacer quién sabe qué cosa, predisposición sentimental hacia determinadas instituciones, hábitos que nos duele abandonar, preocupación por que nos quieran y nos respeten los demás y temor al ridículo. ¿Quién tiene temor al ridículo aquí? No, como que todos. A ver, el que no tenga temor al ridículo, que baile aquí, vamos. O sea, el tema es eso. Mira, aquí pasa algo en los grupos de metafísica. Lo platicaba hoy por la mañana con Lupita. Decía, ¿tú sabes quiénes son los seres más liberados de la Tierra? Casi a nivel de Budas. Los niños. Cálmate tú, Chabelo. Los niños son los más apegados a su mamá, necesitan de su mamá para todo. Pero ahí va la corriente. ¿Qué pasa cuando ya el niño no necesita a su mamá? Pues es adolescente. ¿Pero qué pasa con las mamás? Lo amarra a la cama como el gato. Es que es interesante, ¿verdad? Una grande posesión es los hijos. Es fortísimo. A veces me llega una señora a las charlas y dice, me tuve que traer a mis hijas porque no pude dejarles de comer allí. O sea, o al revés, llegué tarde porque tuve que dejarles de comer a cenar a mi hijo de 40 años. Porque... Y luego ya está así y les llaman, ¿verdad? Ya, ¿dónde andas, mamá? Sí, ¿verdad? Grandes posesiones. Pero al revés pasa también. El gran asunto es la liberación. Los seres más liberados que yo he conocido, todavía no, a lo mejor no conozco a otros Mahatmas ni nada, son las madres que ya han criado, que ya están trascendidas más allá del bien y del mal. ¿Y qué pasa con ellas? Ya no tienen nada que perder. Entonces vienen a las charlas de metafísica y dicen de todo. Sí, cierto, dice.
porque ya no tienen nada que perder. Ya perdieron el miedo al ridículo, a que alguien les respete, ya no respetan a nadie, ya, y por eso uno les dice, ya siéntese, señora. Pero están liberadas. Incluso le llegaron a, porque ya van varios casos ahí que tengo, ¿no? Y dice una de estas mujeres liberadas. El otro día llegó un señor y me dijo, oye, pues ando buscando a alguien pues que me quiera, que me cocine, que me planche. Y dijo esta estudiante, pues yo también. Ando buscando más o menos lo mismo. Entonces ya, justamente por la liberación. Qué interesante que en ciertos momentos de la vida el ser humano se libera. Les conté el caso de una persona muy querida que decía, pues no tengo nada, no tengo pertenencias, no tengo cosas, no tengo trabajo, no tengo asuntos. Y yo le dije, eres la persona más libre que conozco. O sea, pareciera, ¿verdad? Cuando dices, no, pues no tengo ni perro que me ladre, ni... No, pero al contrario, la liberación de muchas cosas está allí metida. Pero ¿qué pasa? Pues sí, obviamente si estamos ansiando que nos quieran, decimos, quiero que me quieran. Quiero que me llame a alguien, quiero que me pase esto, quiero ser un académico, quiero ser una persona triunfadora. Son posesiones. Y en la pobreza de espíritu está la salvación. Entonces, diría, ¿verdad? Bienaventuradas las señoras liberadas. Por lo menos una de las 8 bienaventuranzas, ¿verdad? Porque ellas están más cerca del reino de los cielos. Y es por eso que es un gran número de estudiantes de metafísica, señoras liberadas. Así hay que ponerle, ¿verdad? Pero pasa algo también maravilloso. Las señoras, cuando una señora estudia, ella lleva la enseñanza a toda su familia. Entonces es como si educaras a 8 por ahí, incluidos los metiches ahí. ¿Tú en qué vas? ¿En qué andas? Y entonces ya hasta me las regañan después y le dicen, te voy a acusar con Román. Le voy a decir a Román que andas negativa. Y me mandan el reporte las amenazan a las mamás, ¿verdad? Pero qué interesante eso. La liberación es no andar cargando con nada de eso. Y eso tendría que ocurrirnos diario. O sea, les pongo el ejemplo de esta liberación, porque es así. Pero en realidad uno tendría que vivir con el equipaje, con el menor número de equipaje mental, emocional y demás. No quiere decir con posesiones físicas. Vivan con todo lo necesario y gracias, Padre, que les vaya muy bien. Pero son posesiones interiores las que estamos hablando aquí. Entonces, el pobre de espíritu justamente vive en ese sentido, ¿verdad? Luego, seguimos avanzando. Quienes tienen grandes posesiones no recibieron el mensaje de Cristo. Eso le pasó a Saulo de Tarso o Pablo de Tarso, que era uno de los perseguidores de todos los cristianos, y luego él se da cuenta del mensaje de Jesús y se arrepiente muchísimo, y es por eso que se vuelve San Pablo y empieza a ayudar a todos ellos, ¿verdad? Entonces, no se sufre justamente pues por estas cosas. Y luego dice, bienaventurados los que lloran, ya lo vimos, ¿verdad? Los que llaman, los que claman. Nadie tiene la culpa sino el que elige su camino. O sea, en este caso, dice, cuando se pierde todo, quedas con Dios como refugio. Podemos leer, si les parece bien. Dios es la verdadera fuente de riqueza y todo lo que tengo
Presencia yo soy. Enséñame a sentir que tú eres el poder divino que se halla en el fondo de toda riqueza y verdadero valor de todas las cosas. Al encontrarte a ti primeramente, encontraré en ti todo lo demás. Gracias, Padre. Seguimos. Podemos decretar. Yo soy la... Ay, no se actualizó. Es que está arriba, ¿no? Déjame ver aquí. Sí, va cambiado, pero no le hace. Este ya lo decretamos. Aquí está. Podemos decir, a Dios le pertenece todo en el mundo y yo soy su agente de confianza. Yo soy un buen administrador de toda la riqueza divina que me viene. Gracias, Padre. Muy bien. Cálmese. Esas fueron las señoras liberadas, ¿viste? No les importa leer ahí cualquier cosa. Muy bien. Entonces, dice acá, página 165, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Ok? Heredar la tierra quiere decir adquirir el dominio sobre esta experiencia, o sea, sobre el mundo humano. Tener la facultad de ordenar nuestra vida en condiciones de armonía y éxito positivo. Y entonces viene, si los mansos reciben la tierra, la manifestación, su vida positiva, ¿qué quiere decir ser manso? ¿Cómo que obediente tú? Sí. ¿Eh? El que hereda, pues sí, el manso hereda, pero ¿qué quiere decir ser manso? Pues ser armoniosos, exitosos, positivos. Merecedor, tranquilo, exitoso, algo más. En armonía. Ajá. Aquella persona con mente abierta. Mente abierta. Ok, por allá. Te estabas peinando. El libre de apegos. Van capturando esta esencia. Emmett Fox da la fórmula de la mansedumbre y tiene varios componentes que muchos mencionaron. Número 1, mente abierta, o sea, estar disponible, ¿me entiendes? Cuando tú decretas algo no puedes tener tu mente cerrada, tiene que ser de este modo o así, tienes que tener apertura mental. Número 2, o sea, es una actitud positiva hacia lo divino. Tercero, Misterio gozoso de nuestra existencia. es así, ¿verdad? Como dice la canción de Rafael, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? O sea, tú sabes que hay cosas que no sabes. Tú sabes que hay una cuestión superior, suprema, una maestría divina más allá de la conciencia humana. Entonces, ves ese tercer componente. El cuarto, el infinito, justamente de bien y de cosas que pueden ocurrir en tu vida. Y el quinto, Reconocimiento de la sabiduría divina y la voluntad divina. entonces, esta mansedumbre es una actitud positiva de apertura, de infinitud, de misterio. Eso puede estar sintetizado en lo que se llama la expectativa gozosa. ¿Cómo es la expectativa gozosa? Dice Connie Méndez, es como cuando relampaguea, ves el trueno y sabes que va a retumbar. ¿Qué haces? El relámpago. ¿En qué piensas? En que viene Tu ese mente se queda en blanco. Estás como que esperando, pero no sabes cuándo va a tardar. Estás en mansedumbre. Estás en expectativa, estás en un misterio, estás
Obviamente, si lo aplicas en positivo, va hacia ese lado. Entonces, cuando uno se levanta con las posibilidades infinitas, estás en mansedumbre y vas a recibir. Sí, ¿cuál es el decreto? Le pasas el micro para que nos dé el decreto mágico. Por eso en la mañana cuando te paras, lo primero es gracias Dios porque estás vivo, ¿no? Y agradeces por eso. Ajá. Hay un decreto muy lindo que dice, magna presencia yo soy, manténme humilde frente a ti, positivo frente al mundo y siempre al servicio de la luz. ¿Cómo es? Magna presencia yo soy, manténme humilde frente a ti, positivo frente al mundo y siempre al servicio de Dios. La mansedumbre, muy interesante. Entonces, cuando estás en esa mansedumbre, en esa quietud mental, pero es positiva en este caso, entonces viene todo ello, ¿verdad? La mansedumbre es la llave de poder al éxito a toda prueba. Pero ustedes vieron que se van acomodando todas estas enseñanzas, ¿verdad? Luego viene la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia. Esta agua vale 500 pesos. Si yo la vendo a 500 pesos, ¿es justo? Ya babeada y todo. Llévele, llévele. Si alguien me la compra a 500 pesos, es justo. El comercio es el intercambio entre lo que una persona cree. Una persona puede creer que eso vale 500 y el que lo compra y ya. Tú puedes decir, pero qué injusto, no, alguien lo compró y son leyes humanas. Pero aquí no estamos hablando de esa justicia. Estamos hablando de la justicia interna. La justicia interna es justamente el principio de correspondencia. Así como piensas, se te manifiesta. Así como es adentro, es afuera. Entonces, al que piensa mal, se le pudre el tamal. ¿Es justo? Porque piensa así. ¿Me entiendes? O sea, por eso dicen que la justicia es ciega. Porque no depende de que la justicia sea lo justo. Depende de lo que una persona cree en su mente, se le va a manifestar. Entonces, el tema con la justicia es que quien necesite esa justicia es corregir su pensamiento. Hacer justicia en tu vida es poner tu pensamiento correcto que corresponde. El amor. Tienes que decir, todos me aman y yo amo a todos. Ese es el pensamiento correcto. ¿Quieres que todos te amen? ¿Quieres amar a todos? Sí. Y es así el pensamiento correcto. La provisión. Yo soy próspero y 1, 2, 3 por mí y para todos. Ese es el pensamiento correcto. Tener sed de justicia es querer siempre tener el pensamiento correcto. Y sobre todo esto conlleva que de pronto sabemos que no lo tenemos todavía, no nos ha llegado. Pero quererlo ya es el primer paso. Entonces, pensar y expresar, el estado mental incluye todo pensamiento y sentimiento. Expresar quiere decir pensar, presionar hacia afuera. Entonces, el hábito mental, en este caso, te trae todo lo que tú piensas. Dice, no nos desanimemos si nuestro progreso parece lento. La condena de ti mismo produce más dolor aún. Y el inventario mental es revisar con cuidado nuestra vida en cada rincón. Si un hombre busca la verdad y la justicia de todo corazón, será coronado con éxito. Dios no es falso en ese sentido. Muy bien, entonces la sed de justicia será saciada. Y luego le siguen los misericordiosos. Ese es de los más sencillitos porque Jesús dijo que se me perdone como yo soy perdonado.
Entonces la bienaventuranza de los misericordiosos es muy sencilla. Si tú la llevas leve con los errores de los demás, cuando tú cometas un error, va a ser leve. Si tú ajusticias, criticas, juzgas, reclamas ante un error, te va a venir igual de ese modo. Y eso es justamente porque ellos alcanzarán la misericordia, pero la misericordia va más allá aún. Por ejemplo, la misericordia es que el sol sale para todos. ¿Quién me lo explica eso? Que ya todo está dado Ajá, sin limitación, ajá. porque viene de Dios, ¿no? O sea, por principio de unidad, ya lo tienes todo ganado. No sabes cuántas veces me han dicho, ¿por qué a esa persona le va bien si es mala? Me han dicho así los metafísicos. Y yo que soy buena me está yendo mal. Bueno, para empezar está negativa, chica, positívate, ¿verdad? 2, está juzgando, ¿verdad? Quién es malo y quién es bueno. Pero 3, la misericordia es que a todo mundo le va a ir bien, sea bueno o malo. Uno no es bueno por ser bueno. ¿Me entiendes? Uno es bueno porque le gusta, convive con eso y vive de ese modo y listo. Pero no es para tener un estatus superior al de los demás. No es para estar viendo a ver quién es malo, que ese es justamente el llamado orgullo espiritual. El orgullo espiritual es creer que tu práctica espiritual es mejor que la de los demás y por tanto todos los demás están mal. Son inferiores. Exacto. Entonces, nada, ¿verdad? Si se dan cuenta, la misericordia tiene que ver con que los dones están para todos. Y si tú eres un dador de dones para toda la gente, o sea que tratas bien a todos, que tratas de hacerlo lo mejor, entonces eres mentalmente misericordioso. Las buenas acciones acompañadas de pensamientos no bondadosos son pura hipocresía, dice Emmett Fox. Son dictadas por el temor, el deseo de vanagloria o algo semejante. O sea, acciones buenas con motivos malos, ¿verdad? Querer figurar, querer hacer cosas. Eso no es misericordia, por supuesto. Entonces, la misericordia es pensar el pensamiento correcto para todos. Dice acá, el poder del pensamiento espiritual, el mismo trato que le damos a los otros tarde o temprano es el que recibiremos. Esta bienaventuranza es muy textual en ese sentido. Podemos leer lo que sigue. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús, en la última reunión que tuvo con sus apóstoles, tenía un grial. Y entonces ese grial lo utilizó como un ejemplo de la conciencia. El grial dorado es la conciencia purificada. La limpieza de corazón quiere decir, el corazón es la mente profunda. Y cuando tú tienes limpia tu mente, pues por supuesto tú no ves mal a la gente, tú no dices ese es malo, ese es bueno, porque en tu mente no existe eso. Es como un nene que va a saber si alguien es malo o bueno. Él no sabe, tiene su conciencia limpia. No está programado en ningún sentido. Nosotros ya crecemos, les dije a los 21 años, y te das cuenta del mundo. Pero el gran asunto es que dándote cuenta del mundo, decides mantenerte limpio. Y por eso es el grial dorado. El grial dorado representa al ser humano que está limpiando su conciencia de todos ese tipo de arquetipos o cuestiones hacia los otros. Entonces, es por eso que el grial es el santo grial. Es la conciencia purificada del ser humano que en este caso recibe, por eso Jesús colocó allí la sangre, que es la energía del yo soy, colocó el pan, que es justamente el alimento divino. Es un símbolo de cómo el ser humano, con su mente purificada, recibe el pan, hace que fluya la vida, la energía que es el vino, y entonces ahí está, ¿verdad? Dice, los bienaventurados, los limpios de corazón verán a Dios. Ver es la percepción espiritual con la capacidad de ver a Dios.
Es vivir en el cielo, ¿verdad? Estar rodeado de la presencia de Dios y es la experiencia de conocer la verdad, la libertad infinita y la libertad perfecta. O sea, Dios es la libertad y la felicidad dentro de nuestra vida. Dice acá, Dios es la causa verdadera y el único poder verdadero que existe. Podemos decretar, Dios es la causa verdadera y el único poder verdadero que existe. Los decretos es lo que pasa entonces. Empiezan a reprogramar tu mente o a que tú determines a tu mente que funciona para eso, ¿verdad? Luego sigue, bienaventurados los quienes reconocen a Dios como la única causa verdadera. Podemos decretar, esto es la paráfrasis, dice, bienaventurados quienes reconocen a Dios como la única causa verdadera, la única presencia verdadera y el único poder real, porque ellos vencerán todas las limitaciones del espacio, tiempo y materia, así como las flaquezas de la mente carnal, y estarás conscientes y gozarán para siempre de la presencia de Dios. Ahí está. Luego, bienaventurados los pacificadores o los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es natural también, ¿verdad? Ser pacificador es no dañar el sistema nervioso de las demás personas. No alterarles. No ser tóxico, ¿verdad? No, en este caso, mantener las cosas, ser un buen agente de paz en este mundo, tal cual. Luego, en nuestra mente también tiene que ver esta paz con una paz mental, pero es un equilibrio. Entre más paz mental tú tengas, tu oración es más poderosa. Porque la oración tiene que ser una acción calmada o una calma en acción. O sea, ¿cómo es eso? En el espíritu no existe la musculatura, no existe la tensión. La tensión retrasa la manifestación. Entre más relajado estés, tu oración es más poderosa. Es como una flecha que va directo a ese cumplimiento, ¿verdad? Todo esfuerzo encaminado a este fin, la forma más elevada es la contemplación. Cuando la oración es eficaz, la presencia de Dios se realiza en nosotros. Dice acá el decreto, está en la página 168. Yo soy la paz que sobrepasa toda comprensión humana. ¿Cómo es? Yo soy la paz que sobrepasa toda comprensión humana. Y ahí está, ¿verdad? Dice, la serenidad misma solo se obtiene por la oración y por la acción de perdonar a los demás y a uno mismo. O sea, tener paz en tu ser, en tu vida, tal cual. Entonces, ese es el asunto, ¿me entiendes? Cuando hablábamos de estos seres liberados, ¿verdad? Casi a nivel de Budas, decíamos que ya, digamos, no tienen apegos a muchas cosas y se liberan por eso mismo. Pero entonces viene la segunda parte. Hacen match con metafísica, porque metafísica da paz, da ese tipo de paz que serena tu mundo, que te hace justamente vivir con los principios, que te hace meditar en cosas superiores la mayor parte del tiempo. Y entonces esa mezcla de liberación y de paz da una mezcla perfecta que todo aquel que la ha sentido la valora por encima de cualquier cosa. Y entonces por eso ya no dejan que nada les quite su paz. Y al contrario, dicen, no, la metafísica es lo mío, ¿verdad? Por ese encuentro. Luego está bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, porque así persiguieron a profetas y demás. El origen de toda persecución no es otra cosa que nosotros mismos. Siempre que nos sintamos inclinados a ceder a la cólera, a la desesperación, entonces somos perseguidos a causa de nuestra propia justicia. Nosotros mismos nos perseguimos con malos conceptos de nosotros mismos. Entonces, qué sé yo, en el trabajo, ¿tienes presión, estrés en el trabajo? Es
porque tienes que desarrollar un arquetipo de un profesional exitoso, feliz, de lo mejor. Tienes presión económica, es que tienes que generar el arquetipo, tienes que ser justo contigo de generar el arquetipo de un ser próspero, de riqueza, de bienestar, de siempre pasarla bien. Y así con cada cosa. Pero entonces el camino nuevamente sigue siendo la oración. La observación de todo esto y por qué nos sentimos tensos, como perseguidos. ¿Por qué nos preocupamos o nos angustiamos como si estuviéramos perseguidos por nosotros mismos? Hay un arquetipo que nos está haciendo falta trabajar. Y ahí es justamente donde uno tiene este trabajito, ¿verdad? Todo tratamiento espiritual implica un enfrentamiento con el yo inferior. Entonces es por eso que el estudio es justamente la forma en que uno pone al yo inferior en su lugar, por medio del yo soy. Entonces, esto es un trabajo que en algún momento va a venir. Usualmente se nos presentan situaciones cuando estamos a punto de hacer un salto superior en nuestra vida. Es justo cuando viene un patrón o pues una trampa que uno mismo se ha puesto para no avanzar, para no salir, para no hacer las cosas. Y eso es justamente nuestra propia, es nuestra inconsciencia. Al principio, cuando uno empieza a estudiar metafísica, cuando te vas a salir a la charla, pasa de todo en tu casa, en tu trabajo. La abuelita se sube al tercer piso y se avienta. ¿En serio? ¿Por qué? Porque justamente se está moviendo la energía. Y que se mueva la energía es bueno. No que se aviente la abuelita ni nada, ¿verdad? Pero el tema es que se mueven las cosas. Y eso es para decir, las cosas están moviendo. Eso quiere decir que estoy moviendo mi conciencia. Y hay gente que dice, no, desde que estudio metafísica me empezaron a pasar un buen de cosas. Que se está moviendo tu conciencia. Estás saliendo de vivir como vivías. Entonces, bueno, si nos acontecen molestias y dificultades, es sin duda que algo en nuestra mente necesita ser examinado y aclarado. He aquí un peligro grave para los débiles, los vanidosos y los presuntuosos. Solo podemos recibir en nuestra existencia lo que nos corresponde y nadie puede impedirnos conseguir lo que nos toca, por lo que toda frustración proviene de lo inferior. Entonces, está ahí, ¿verdad? Este sentido de los perseguidores. Porque luego ya viene, dice las siguientes: bienaventurados cuando son difamados, acosados y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Cuando te empiezan a hacer chismes tuyos, cuando te empiezan a hablar mal de ti, cuando empiecen a criticarte y a juzgarte, es justamente parte de una bienaventuranza. Eso es, dice acá, bienaventurados cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, si diríamos que es una ley de persecución. ¿Cómo decirlo así? Esto lo dice Mahatma Gandhi. Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te odian, luego pelean contra ti y luego tú ganas. Basado en el Bhagavad Gita, que era la pieza fundamental que estudiaba Gandhi. Arjuna es la conciencia crística Krishna es la conciencia crística y Arjuna es su primo, que representa al estudiante o al discípulo en este caso. Y entonces se desata una guerra porque los terrenos en los cuales había vivido toda esa familia, la familia se divide y a los Pandavas de la familia de Arjuna los botan de ese territorio, cuando ellos habían heredado ese territorio. Y los Kauravas eran los que te me largas, ¿verdad?, de este territorio. Y entonces Arjuna es buenito
o es buena onda. Y entonces está en un gran dilema porque dice, ¿cómo voy a pelear contra mi familia? Mejor ahí muere, ahí les dejo la herencia. Ahí que se acabe todo el asunto. Y entonces Krishna se aparece con él y le dice, no seas mariquita. Así le dice, ¿verdad? Tienes que hacer la batalla. Vas a ganar, pero tienes que luchar. Entonces, esto tiene que ver en nuestros asuntos donde a veces nosotros no nos queremos meter, donde no decimos, no, pues ahí muere, ahí ya. Y no es para que pelees, o sea, la batalla que estamos hablando no es una batalla literal porque ya fuimos bienaventurados por ser pacíficos o pacificadores. No, la batalla que tú tienes que hacer es tu acción metafísica. En este caso, tu oración, tu pensamiento positivo, tu proyección, tu mentalismo de qué es lo que vas a vivir, tienen que dedicarle tiempo a su mentalismo. Todos los días mentalicen su día, su vida. Una mentalización así normal, a cualquier persona lo que mentaliza le viene en 10 años. Un estudiante de metafísica acelera eso, al menos a la mitad. Pero justamente aquí tenemos las bienaventuranzas que tienen que ver con ese proceso. Obviamente tienes que estar puro, tienes que estar pacífico, tienes que estar manso, tienes que estar, en este caso, justo mentalmente, ¿verdad? En tu justicia mental. Y por último, pues allí, como dice el dicho, ¿verdad? No eres tú, son ellos. Te van a rechazar. Te va a rechazar la mediocridad. Te va a rechazar la negatividad, te va a rechazar la gente negativa, chismosa, mala onda. Y cuando eso ocurre, dice Jesús, no, ¿cómo que aquí está, verdad? O sea, alégrate cuando la gente que antes te hablaba te deje de hablar, pero obviamente que sean ellos chismosos y así, ¿verdad? Porque si no el chismoso eres tú, que... Pero cuando te dejen de contar chismes, alegraos. Cuando te deje de hablar esa gente, porque aparte te hacen sentir culpable y dice, tú has cambiado, no eres la misma. Entonces no valoras nuestra amistad, no te puedo contar nada, porque ya estás en tu metafísica, ya no se te puede contar ningún chisme. Entonces tú decidiste que nuestra amistad terminara. Y entonces todavía les dices, no, pero pues si hubiera a lo mejor escuchado ese chisme, si hubiera... En serio, hay gente que no le gusta verte feliz. Y entonces dice, ¿por qué cuentas un chiste? Este chiste no da risa y es tu mejor chiste, ¿no? Y está todo gruñón o toda gruñona. Te están rechazando. Alégrate, porque quiere decir, pues que algo tienes de chistoso y esa persona no lo valora. Ahí tienes tu mano levantada, ¿verdad? Sí, a ver si le pasan el microfonito. Va. Estaba hablando de Arjuna. Sí, Que Arjona. Arjuna. Es el que canta, ¿verdad? Entonces, si le estaba diciendo que luchara, Ajá. entonces, ¿en qué consiste eso de que nosotros ya no estamos en el plano de la lucha? Exacto. Bueno, porque no estudiaban metafísica todavía. O sea, no existía. Porque lucha quiere decir campo de batalla. ¿Y cuál es tu campo de batalla? Ajá. Tu cuerpo, tu mente, tus sentimientos. De hecho, ese es un estudio profundísimo que hace Paramahansa Yogananda, que dice que, por ejemplo, los Pandavas, o sea, los familiares de Arjuna, los buenos, son todas las tendencias positivas que están dentro de ti. Y los Kauravas son todas las discordias que están dentro de ti, que se están peleando el terreno, o sea, tú, a ti mismo.
Y entonces Arjuna representa, digámoslo así, este líder dentro de nosotros que va a proteger el bien, lo bueno, las virtudes, los dones, las cosas lindas. Y eso justamente podemos decir que es una batalla porque es un territorio y demás, pero en realidad tiene que ver con un sistema interno de quién va a ganar todo ese asunto. Es como cuando estamos en meditación, que se encuentran los pensamientos ida y vuelta, ida y vuelta. Esa es esa lucha. Exacto, exacto. Y tú lo pusiste muy bonito en meditación. Es cuando te llama la pareja, el jefe, todos te reclaman, todos te odian. Y aunque sea así, tú decides estudiar tu metafísica. Ah, te ha pasado. Entonces, tu batalla era esa. No mentarles la madre, no pelear contra ellos. Ya van a ver, no. Que viene siendo la batalla en el autocontrol. Podría ser, ya depende ahora sí que cada quien, porque en unos puede ser el autocontrol, por ejemplo, a las personas que son muy nerviositas y muy gritonas y todo eso, podría ser que su trabajo sea de autocontrol. Pero las personas tímidas, su trabajo es el opuesto. Es el de, ahora tienen que esas personas hacer decretos, etcétera. Entonces ustedes se tienen que dar cuenta cómo son. Si ustedes son más bien tranquilos, pausados, ustedes tienen que equilibrar eso por medio de los decretos. Si ustedes son nerviositos, que andan corriendo por todos lados, la meditación los va a equilibrar. Pero eso es, digámoslo así, auténtico en cada uno de nosotros. Entonces, en realidad, esa historia se presenta así como un campo de batalla, justamente para ilustrar este proceso que pasa en nosotros, ¿verdad? Más que en este caso una lucha Interna. Sí, o cualquier tipo de lucha libre, ¿no? Entonces, va por allí. Que cada quien elige, ¿verdad? Entonces, ahí está este sentido. Ya lo leímos. Y bueno, eso es justamente, este libro se llama El Sermón de la Montaña, donde Emmett Fox habla de todo esto. Vamos, digámoslo así, como recapitulando esto que enseña Rubén Cedeño también acá. Entonces vamos a hacer la paráfrasis, si les parece bien, nuevamente de las bienaventuranzas para cerrar. Ok. Rubén los tiene más sencillitas, ¿verdad? Comienzan en la página 160. Están ahí en negritas todas, ¿verdad? Dice, bienaventurados los sencillos espiritualmente. ¿Lo tienen? Dice, bienaventurados los sencillos espiritualmente, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, 164. Bienaventurados los que claman, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia, porque ellos serán satisfechos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son ajustados por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando son difamados, acosados, y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Ahí está. Pues esas son las bienaventuranzas de Jesús, se dan en este momento del Sermón de la Montaña y prácticamente tienen que ver con todo en la manifestación de estos principios que dan paz, que dan felicidad, que dan gozo en nuestra vida. ¿Dudas de lo que hemos visto? Vale, pues si les parece bien vamos a cerrar por medio de la donación, que es lo que permite que estas actividades se realicen. Esto es una bendición que hacemos del dinero. Damos gracias por tener dinero, lo vamos a bendecir, lo vamos a decretar, en este caso en nuestra vida, que eso es tan importante
todos los días decretar la provisión en nuestra vida. En este caso, para que todo esto funcione en bien. ¿Hay alguien que lo va a realizar? Eli, listo. Hola, buenas noches a todos. Bien, como lo dijo Román, esta va a ser nuestra donación amorosa para la expansión de la enseñanza de la luz y para poder invitar a facilitantes que nos acompañen y nos brinden enseñanza. Ponemos nuestra donación, por favor, si gustan, a la altura del corazón. Cerramos nuestros ojos y si gustan, por favor, repiten después de mí. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. En tu nombre, invocamos a la amada Madre Lashmi, a la amada Señora Fortuna, al amado Arcángel Uriel, para que vengan y bendigan esta donación amorosa que damos para la expansión de la luz. Y decretamos que regresa a nosotros, multiplicada, 1000 veces 1000, en nuestras manos y en las manos del mundo entero. Amado Arcángel Uriel, descarga, descarga, descarga. Muchas monedas, muchos billetes, mucha plata, para hacer nuestra vida feliz y compartir. Gracias, Padre, porque esto lo haces visible y tangible y no me queda la menor duda. Gracias, Padre. Bueno, pues muchas gracias a todos. Les vamos a pedir permanecer en su lugar. Nos vamos a sacar una foto grupal pues de este día. Y bueno, antes de la foto, si les parece bien, de parte de todo el Centro Metafísico, para Román, que nos hizo favor de venir a darnos esta actividad, bueno, Hugo y yo, en representación de todo el Centro Metafísico Metapuebla, pues queremos darte un pequeño regalo de agradecimiento. Sabemos que no nos cobras nada, pero es con mucho cariño. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga, que se... ¡Wow! Muchas gracias. Bravo. A ti, gracias. Entonces nos podemos sacar una foto, Sí, claro. y ya nos sacan la foto. La foto oficial. Pero tú del otro lado, si quieres, yo de este. Gracias. Pues sí, si quieres la foto de grupo, Andrea, aquí adelantito, ¿está bien? Sí, para que salgan para allá. Sí, ahí tú eres experta en los ángulos, entonces ahí te lo dejo. ¿Te prestamos una silla? O sea, aquí ya salen todos. Sí, deja, sí, que ella lo mire. ¿Solo esa? ¿Solo voltea por esa? ¿No tapa? Es que justo ahí tapa Román. Si quieres, Déjame pongo acá en el centro, si no. ah, puede ser. ¿Verdad? Sí. Lo voy a conectar. Si quieren poner sus pies juntitos acá abajo. Los alitos son las piernas.
pues. No creo que ya. Ya estuvo, ¿verdad? Sin miedo a hacer el ridículo. 1, 2, 3. Gracias. Pues bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien. Gracias.